Hola de nuevo, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Blender. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que son las capas de visualización y lo que son las escenas. Si recordáis uno de los primeros vídeos que publicamos hace ya una temporada, comentábamos que en un archivo podríamos tener varias escenas y dentro de cada una de esas escenas podríamos disponer de varias capas de visualización. Y tampoco profundizamos mucho más en esto. Sin embargo, he querido realizar este vídeo para adentrarnos un poquitín más en esto, hacerle un poquito más de zoom, porque no he encontrado nada que hable específicamente de qué es una escena o qué es una capa de visualización. Sí he visto vídeos donde se te informa o se te dice cómo componer una determinada escena con una serie de elementos, ¿vale? Y en algunos casos, pues también se explican determinadas opciones que se pueden llevar a cabo con las escenas y las capas de visualizaciones, pero de una forma muy somera, muy por encima y no en un vídeo centrado concretamente en ello, ¿vale? Así que vamos allá. Cada escena tiene asociado un grupo de colecciones, ¿de acuerdo? Y la visibilidad de esas colecciones está gestionada a través de lo que se denominan capas de visualización. ¿Vale? Con estas capas de visualización nosotros podemos, a la hora de realizar un procesado o un renderizado, separar esa acción por diferentes objetos o luces en diferentes capas, según nos interese, ¿vale? Que luego en el postprocesado pues esto tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué son las escenas? Las escenas son el modo que tenemos para organizar nuestro trabajo dentro del archivo de Blender, en ese proyecto que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Y podemos en cada archivo tener múltiples escenas, ¿de acuerdo? Cada escena va a contener pues, lo que nosotros deseemos que contengan. Pueden ser objetos completamente diferentes o entornos completamente diferentes y lo vamos a mantener todo dentro del mismo archivo. Bien, ¿cuáles son los controles de las escenas? Bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de lo que son las escenas lo podemos encontrar en la barra superior de Blender. Recordad, está aquí, en esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Y está compuesto por tres botones. Este botón de aquí, este botón de aquí y este de aquí. Este primero lo que nos permite es listar las diferentes escenas que tenemos en nuestro archivo de Blender. Actualmente solo tenemos una escena, que es la escena que se crea por defecto, ¿vale? Aquí, que me lo he saltado, esto no es ningún botón, esto es simplemente cómo se denomina la escena en la que estamos en este momento, ¿vale? Podemos redenominarla y ponerle el nombre que queramos. Y además, la escena que aparece aquí es lo que se denomina escena activa, ¿vale? Luego tenemos este botón de aquí que nos va a permitir añadir o agregar nuevas escenas a nuestro archivo. Y finalmente el aspa, que lo que nos va a permitir es eliminar la escena, ¿vale? ¿Cuáles son las diferentes opciones de creación que tengo dentro de la gestión de escenas? Bueno, pues cuando pinchemos en el botón de crear o de agregar, se nos van a mostrar cuatro opciones. La primera crea una escena completamente nueva, vacía por completo, y va a tomar de referencia todas las opciones o parámetros que tengamos predefinidos originalmente en Blender, ¿vale? Si yo le doy aquí, me crea una escena. Recordar que por defecto siempre añade esa extensión .001, .002, según duplicábamos o creábamos nuevos escenas con el mismo nombre. Bueno, en este caso escenas, ¿no? Hablábamos de duplicados con los objetos sobre esto y más, ¿no? Bien, yo para diferenciarlas, para que veáis las diferencias, lo que voy a hacer es redenominar esta escena. Y a esta la voy a llamar escena, o mejor, escena nueva, ¿vale? Esta es una escena completamente nueva. Como veis, no hay ningún objeto en la escena y nos permitiría ir trabajando sobre ella, creando los objetos que deseemos y realizando las acciones que deseemos. Recordar este botón que nos va a permitir seleccionar y mostrarnos
las diferentes escenas que tenemos. A esta escena la voy a llamar escena original, ¿vale? Para tenerla diferenciada, ¿de acuerdo? Bien. La segunda opción de agregar o de crear nuevas escenas es copiar opciones. ¿Qué opciones copia? Bien, si nos vamos aquí al panel de propiedades, en este botón de aquí tenemos las propiedades de escena. Y estas serían, no estas de aquí, pero sí, por ejemplo, las unidades. Si yo digo que la longitud la quiero medir en milímetros, por ejemplo, o que la masa sea en gramos, bien, cuando yo realice una copia con las opciones, va a llevarse estas mismas opciones que he parametrizado a la nueva escena que cree, ¿de acuerdo? Como veis, en esta segunda escena que acabamos de crear, tampoco hay objetos en ella, pero fijaros que sí me ha respetado que la longitud sea en milímetros y la masa sea en gramos. Para que veáis, bueno, primero voy a redenominar esto, ¿vale? A esta escena la voy a denominar escena OPC, ¿vale? De opciones. Para que veáis que estos parámetros en la primera escena que creamos se mantienen como estaban originalmente, la vamos a seleccionar y lo vamos a ver. Era escena nueva. Y aquí lo veis, la longitud en metros, la masa en kilos. ¿De acuerdo? Bien, nos queda una opción más, que es la copia vinculada. ¿Vale? ¿Qué es una copia vinculada? Lo que va a hacer es, sobre la escena activa que tengamos en este momento, ¿vale? Crear una copia de la misma, o sea, va a crear una copia nueva completamente y va a vincular los objetos que tengamos en la escena original, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que los objetos que tengo en una escena y en la otra son exactamente los mismos y sus datos de objeto son los mismos. Eso significa que si yo modifico cualquier parámetro del objeto, ya sea a nivel de transformación, a nivel de objeto, o ya sea la edición de sus datos de objeto, va a tener eco en la otra escena, porque el objeto es el mismo, ¿vale? Para que lo veáis, me voy a ir a la escena original, que aquí sí teníamos un cubo, por ejemplo, y vamos a hacer esa copia vinculada, ¿vale? Se ha creado una nueva copia, lo veis porque ha creado aquí el nombre con el 001. Aquí lo que vamos a hacer es redenominarla y a esta la voy a llamar escena vinculada, ¿vale? Para identificarla. Entonces ahora cualquier cosa que yo haga en esta escena o en la escena original va a impactar en la otra, en la opuesta, ¿vale? Es decir, si yo cojo esta cámara, por ejemplo, y la muevo y la pongo en este lateral, si yo me voy a la escena original, la cámara está allí, ¿vale? Estoy modificando la transformación del objeto. Es el mismo objeto, con lo cual si yo lo pongo en ese sitio, en un sitio, en una escena, pues estará en ese sitio, en el resto de escenas, allá donde esté vinculado, ¿vale? O bien si yo cojo este cubo y lo escalo y lo hago más pequeñito, así, por ejemplo, pues cuando yo me vaya a la escena opuesta en la que está vinculado este cubo, puesta no necesariamente, podemos tener 40 escenas vinculadas con la misma, ¿vale? Si me voy a la escena vinculada, veis que mi objeto ya es chiquitito, ¿vale? Bien, de acuerdo, ya lo último que nos queda es la copia completa. Una copia completa lo que hace es copia o replica absolutamente todo. Crea una escena completamente nueva, crea nuevos objetos en base a los que hay en la escena activa y toma todos sus datos de objeto y los replica también, ¿vale? Y también replica todas las opciones de la escena que tengamos parametrizados. Es decir, crea un clon de la escena, pero son independientes. Lo que yo haga sobre una no va a impactar en la otra, ¿de acuerdo? Entonces le voy a dar aquí a copia completa y aquí a este le voy a denominar escena completa para que la distingamos, ¿vale? Y si yo ahora cojo esta cámara y la muevo, por ejemplo, y la pongo ahí, si yo me voy a la escena que era activa anteriormente, que creo que lo hemos hecho sobre la vinculada, esa cámara sigue en donde estaba, porque son objetos completamente nuevos. Voy a volver a la escena completa.
Fijaros los nombres que le ha dado a cada uno de los objetos, son duplicados. Ha creado la extensión .001, ¿vale? Son independientes completamente. ¿Vale? Bien. Y con esto yo creo que todo lo que tiene que ver con las escenas lo hemos revisado. Ahora vamos a pasar a las capas de visualización. Los controles de visualización que nos permiten organizar lo que vemos mientras estamos trabajando son parte de lo que se denominan capas de visualización. Estas capas están relacionadas directamente con las colecciones, que gestionamos siempre a través del listado, ¿vale? O del editor de Outliner, ¿vale? Este editor nos va a permitir establecer la visibilidad, la selección y otras opciones de los elementos que tenemos en pantalla, ¿vale? Y una capa de visualización puede tener una colección habilitada y además, por ello, no necesariamente esa colección es exclusiva de esa capa de visualización. La podemos tener habilitada también en otras capas de visualización. Para que entendáis esto un poquito, digamos que en las capas lo que vamos a hacer es habilitar la visualización de determinadas colecciones, ¿vale? Las que nos interesen. Y la finalidad, como os comentaba al principio, era el procesado o el renderizado de la escena o escenas que tengamos en nuestro fichero Blender. ¿De acuerdo? Los controles de las capas de visualización están al lado de los controles de las escenas. ¿De acuerdo? Y se presentan de la misma manera. Están aquí arriba, ¿vale? Y tienen sus tres botones. El primero de ellos nos va a permitir listar o ver todas las capas de visualización que tenemos en la escena activa que tenemos seleccionada, ¿de acuerdo? El segundo nos va a permitir redenominar la capa como queramos y nos va a mostrar la capa que en ese momento tenemos activa, ¿vale? Y se denomina así, capa de visualización activa. El tercero, al igual que con las escenas, nos va a permitir agregar nuevas capas de visualización. Y el último botón, que es el aspa, nos va a permitir eliminar capas que no queramos tener. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo creamos capas de visualización? Para poder explicaros primero eso, antes de crear ninguna capa, lo que voy a hacer es crear un par de colecciones, ¿vale? Y le voy a asignar una serie de elementos. Así que, bueno, pues vamos allá. Lo primero que voy a hacer es añadir, por ejemplo, un cilindro, ¿vale? Y lo voy a ubicar en esta zona. Y... ¡ay! No os he puesto las teclas. Un momentito. Bien. Bien, a este le voy a asignar una colección nueva y voy a respetar el nombre que viene por defecto, colección 2. En próximos vídeos os voy a explicar cómo trabajar con las colecciones y vamos a profundizar sobre las colecciones, ¿de acuerdo? Así que no desesperéis, simplemente estoy montando un poco lo que quiero para poderos explicar lo que son las capas de visualización y cómo se trabaja con ellas, ¿vale? Bien, sigo. Voy a agregar también una luz, un foco, ¿vale? Un spotlight. Lo voy a poner ahí, por ejemplo. Y le voy a asignar también la misma colección 2. Y ahora me voy a crear... uy, perdón. Me he equivocado. Es Shift A. Voy a crear un cilindro. Bien. Y lo voy a poner por aquí y le voy a crear una nueva colección para ese cilindro y la voy a llamar colección 3. Bien. Ya tenemos un grupo de colecciones y cada colección tiene una serie de elementos. Vamos a crear nuevas capas de visualización. Bien, en este icono tenemos tres opciones. La primera es crear una capa completamente nueva, donde va a tener en consideración las opciones de las capas por defecto, ¿vale? Y va a llevarse todas las colecciones tal cual están en la capa de visualización activa a la nueva capa, ¿vale? Y ahí está. Sabemos que ha creado la capa porque la ha nominado con el 001, ¿vale? Aquí yo lo que voy a hacer para que la podamos distinguir es poner aquí nueva, ¿vale? Bien. Hay otra opción para crear capas, que es copiar settings o copiar opciones,
¿vale? Copiar opciones lo que va a hacer es tomar las opciones que hayamos parametrizado para una determinada capa de visualización, ¿vale? Y con esas opciones crear una nueva capa de visualización, ¿vale? Lo hace sobre las opciones que tengamos establecidas en la capa de visualización activa. Y esas opciones, al igual que, déjame que baje esto, al igual que ocurría con las escenas, las tenemos para parametrizarlas aquí, en el editor de propiedades, ¿vale? Este icono de aquí son las propiedades correspondientes a las capas de visualización. Y cualquiera de estos parámetros que tengo aquí van a ser los que va a copiar en la capa nueva, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a habilitar, pues no sé, estas 3 opciones, ¿de acuerdo? Ya entraremos en detalle cuando veamos el editor de propiedades lo que es cada una de estas opciones, ¿vale? Bien, hemos habilitado esas opciones, vengo aquí, le digo copiar opciones y va a generar una nueva capa de visualización con las mismas colecciones. Aquí no está copiando colecciones, ni vinculándolas, ni nada por el estilo. Las capas de visualización solo parametrizan qué queremos ver, ¿vale? Las colecciones están vinculadas a las escenas, ¿de acuerdo? Bien, sigo. Ha creado una copia con las opciones. Bien, si yo voy a redenominar esto y lo voy a poner opciones, ¿vale? OPC, ¿de acuerdo? Aquí teníamos el listado de las capas que hemos ido creando. Bien, para que veáis que esos parámetros en la capa de visualización original no estaban activos, me muevo a ella, ¿veis? Y aquí no están, es decir, que esos parámetros los copias en función de, bueno, eligiendo la opción de las copias de opciones y en función a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a la capa de opciones. Y ahora la última opción que nos queda es copiar en blanco. ¿Qué es copiar en blanco? Va a crear una copia de la capa de visualización. Y todas las colecciones que tengamos en nuestra escena las va a deshabilitar, no las va a mostrar, no las va a dejar ver. Van a estar ahí, las podemos configurar posteriormente, ¿vale? ¿Veis? Las deja deshabilitadas. Nosotros podemos, en este marcador de aquí, habilitar qué capas necesitamos tener a la vista en qué, perdón, qué colecciones necesitamos tener a la vista en qué capas de visualización, ¿vale? Por lo tanto, bueno, si yo habilito esta, veis que los elementos que tenía en la colección 001 se muestran ahora en pantalla, ¿vale? Si habilito esta, los de la colección 2. Y si habilito esta, el de la colección 3, que era el cilindro, ¿vale? Bien, vamos a reorganizar esto para poder explicar lo siguiente. Aquí abajo en la colección 3 lo que voy a hacer es poner las luces, así que el spotlight lo pongo aquí, la light esta la pongo aquí y en la colección 2 voy a poner los objetos, así que el cilindro lo voy a meter en la colección 2 y el cubo lo voy a meter en la colección 2. Y ahora me queda una colección con una cámara, otra colección con las luces y otra colección con los mallas, ¿vale? ¿Tiene que ser así? Para nada. Lo podéis configurar como os dé la gana, ¿de acuerdo? Como vosotros queráis, como más rabia os dé. Y según las necesidades que tengáis, ¿vale? ¿Por qué hacemos estas clasificaciones en las colecciones? Porque cuando vayamos a trabajar con las capas, lo que vamos a hacer es habilitar qué capas necesitamos, o sea, qué colecciones necesitamos que se vean en qué capas. Así, por ejemplo, si yo me voy a la vista, la copia que hicimos nueva, yo aquí a lo mejor lo único que me interesa tener a la vista son las colecciones y oculto de esta manera la cámara y las luces, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando vaya a procesar las imágenes me interesa que esta capa se procese solo con los objetos que tengo a la vista. Y además puedo configurar, ya lo veremos más adelante en próximos vídeos, cómo quiero que se realice ese procesado, porque a lo mejor lo que me interesa es simplemente de esta escena que me capture las sombras que puedan proyectar, por ejemplo, estos objetos sobre, yo que sé, imaginad que tengo un plano ahí puesto o tal, ¿no? O cómo reciben los reflejos de la luz, ¿no? Etcétera. En la capa de opciones, por ejemplo, pues a lo mejor aquí lo que me interesa es simplemente tener las luces a la vista, ¿vale? Las luces y los objetos, para que capturen, pues eso, la forma en que los objetos reciben las luces. Y también la puedo parametrizar para que simplemente aquí se capturen a la hora de realizar el procesado o el renderizado
todas las luces indirectas, por ejemplo, ¿vale? Son ejemplos, ¿vale? Y aquí en la tercera capa, pues a lo mejor solo me interesa tener los objetos y la cámara, ¿vale? De tal manera que si yo me voy moviendo por las diferentes capas, pues tengo habilitadas aquellas colecciones que me interesa tener habilitadas, ¿vale? Cuando vayamos a realizar un procesado o un renderizado de la escena, se van a renderizar todas las capas, ¿vale? De cada escena y todas las escenas con sus correspondientes capas de visualización. Y va a ir realizando un procesado por cada una de ellas. Luego, Blender tiene la posibilidad o nos permite el tomar todas esas capas de todas esas escenas y realizar una composición, ¿vale? Y poder tratarlas de mil maneras. ¿Por qué nos puede interesar tenerlo así separado? Pues porque a lo mejor lo que nos interesa es destacar las luces directas de alguna manera, hacer destellos, o nos interesa de ciertos objetos darles mayor intensidad a un determinado color sin que afecte al resto de lo que tenemos en la escena, cosas así, ¿de acuerdo? Y esas composiciones las vamos a realizar mediante nodos, que es una funcionalidad que tiene Blender súper potente, ¿vale? Y yo creo que con esto lo tenemos todo, ¿de acuerdo? Hemos visto ya lo que son las escenas. Ah, sí, se me olvidó enseñaros una cosa. Al principio del vídeo os decía que una escena puede tener múltiples capas y en un fichero podemos tener múltiples escenas. Si yo me cambio de escena, ¿vale? Por ejemplo, me voy a la escena nueva. Aquí no tengo colecciones creadas y las capas que hemos creado no las hemos creado para esta escena, con lo cual no están, ¿vale? Está la View Layer, ¿vale? Que es el nombre que pone por defecto a la capa activa predeterminada. Igual que le pone por defecto a la escena activa predeterminada sin, ¿vale? Si yo me voy a... creo que estábamos en la completa. Completa, aquí sí tengo todas mis capas, están relacionadas con esta escena. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso está todo. ¿De acuerdo? Chicas, chicos, buenos, portaros bien. Venga, hasta luego.